Hola, somos estudiantes de Pedagogía en Biología y Ciencias Naturales. Mi nombre es Javier Ancibia y como mi compañero Pedro Cebaños y Catalina Isabel Cortés, el día de hoy te contaremos un poco más sobre la hipersensibilidad de tipo 2. El objetivo de esta cápsula educativa es que puedas comprender las generalidades de la hipersensibilidad de tipo 2 con el propósito de generar aprendizajes. Comencemos. ¿Qué es la hipersensibilidad? Cuando se genera una respuesta inmune exagerada, se considera hipersensibilidad, lo que se considera un trastorno causado por una difusión en la regulación del sistema inmune, ocasionando daño tisular por mecanismos efectores que utiliza el sistema inmune para protegernos frente a patógenos. Pero, ¿por qué de tipo 2? Yale y Coombs clasificaron tradicionalmente los trastornos de hipersensibilidad del sistema inmunitario humano en 4 grandes grupos, proporcionando un marco simplificado para entender estas reacciones, generando el de tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. En este caso específico profundizaremos los de tipo 2. En las reacciones de tipo 2 intervienen anticuerpos dirigidos contra componentes antígenos de las células de la sangre periférica o de los tejidos o frente a antígenos extraños. Esta reacción tiene un tiempo variable entre días a semanas, lo que puede causar trastornos como trombocitopenia, anemia hemolítica y síndrome de Goodpasture. ¿Cómo es el mecanismo de acción? El mecanismo de acción produce destrucción celular, es decir, los anticuerpos producidos se unen a los antígenos presentes en las células o tejidos. Esto puede resultar en la destrucción de las células objetivo a través de diferentes mecanismos, como la activación del sistema del complemento, la fagocitosis por células del sistema inmunitario o la respuesta citotóxica mediada por célula, que a continuación explicaremos un poco mejor cada una de ellas. Por activación del sistema del complemento, vía clásica. Son procesos desencadenados por anticuerpos circulantes preformados que se unen a la célula diana, fijan el complemento y la lisan. Como consecuencia de la activación del complemento, se liberan fragmentos quimiostáticos que provocan la infiltración de polimorfonucleares que generan inflamación y lesión tisular. Las células más afectadas por esta reacción alérgica son los eritrocitos, posiblemente porque tienen menos proteínas reguladoras del complemento que otras células. La alergia a ciertos medicamentos se produce a veces por este mecanismo. La naturaleza del fármaco determina su afinidad por una u otra célula y por tanto los efectos biológicos de la alergia. Así, la penicilina, la quinina y la sulfamida causan anemia hemolítica al depositarse y modificar los eritrocitos. Un ejemplo de una enfermedad producida por este mecanismo de la hipersensibilidad de tipo 2 es la anemia hemolítica autoinmune. Las manifestaciones clínicas pueden variar según el órgano o tejido afectado. Se produce una destrucción de los glóbulos rojos, lo que puede llevar a la fatiga, palidez y dificultad para transportar oxígeno. Fagocitosis mediada por el receptor Fc y el receptor C3b. Este mecanismo efector consiste en que los neutrófilos y macrófagos son atraídos y unidos a los anticuerpos depositados en los tejidos o unidos a las proteínas del complemento mediante receptores Fc y del complemento, lo cual activa a los neutrófilos y macrófagos que ocasionan lesiones del tejido. Un dato importante de mencionar es la opsonización. Es un mecanismo del sistema inmunológico donde los anticuerpos unidos a los antígenos en la superficie de las células también pueden actuar como marcadores. Esto significa que facilitan el reconocimiento de las células objetivo por parte de las células fagocíticas, mejorando la eficiencia de la fagocitosis y la destrucción de las células recubiertas de anticuerpos. Un ejemplo de una enfermedad producida por el mecanismo de la hipersensibilidad de tipo 2 es la enfermedad de Graves. En el caso de esta enfermedad, los anticuerpos estimulan la glándula tiroide, lo que provoca un aumento de la producción de hormonas tiroideas y los síntomas asociados, como aumento de la frecuencia cardíaca, pérdida de peso y nerviosismo. Citotoxicidad mediada por células dependientes de anticuerpos. En este mecanismo efector se produce la activación de células citotóxicas, es decir, algunos tipos de células del sistema inmunitario, como las células asesinas naturales, y las células T citotóxicas. Pueden reconocer y destruir las células recubiertas de anticuerpos. Estas células, por ejemplo, los linfocitos TSD8, liberan moléculas citotóxicas, como perforinas y granzimas,
que provocan la muerte de las células objetivo. Este mecanismo provoca el rechazo de injertos y destrucción de las células neoplásicas. Ahora bien, sabiendo los mecanismos de acción, ¿cómo es el diagnóstico y el tratamiento? Para lograr dar con el diagnóstico de la hipersensibilidad tipo 2, el especialista se debe basar en la historia clínica del paciente, en los síntomas y los resultados de las pruebas específicas, como por ejemplo, pruebas serológicas para detectar anticuerpos específicos. El tratamiento puede variar según la enfermedad, pero generalmente incluye el uso de medicamentos inmunosupresores o antiinflamatorios para controlar la respuesta inmunitaria y reducir el daño de tejidos. Resumiendo, podemos decir entonces que la hipersensibilidad de tipo 2 es una respuesta inmune exagerada, que genera daño tisular por mecanismos efectores que utiliza el sistema inmune para protegernos frente a patógenos debido a que intervienen anticuerpos como la inmunoglobina G o la inmunoglobina M. Se puede activar mediante 3 vías: por la vía de la activación del sistema de complemento, por la vía de la fagocitosis mediada por el receptor Fc y el receptor C3b, y por la vía de la citotoxicidad mediada por células dependientes de anticuerpos. Este trastorno es de gran importancia para nosotros, debido a que afecta directamente en los anticuerpos y al sistema del complemento, provocando alteraciones en la respuesta inmune que se tiene frente a diversos patógenos.